feliz, mis hermanos, de estar con ustedes nuevamente. Gracias damos a Dios de tener este hermoso privilegio de venir a adorar a nuestro Señor, de estar relativamente cómodos. No es muy bueno tampoco tanta comodidad, porque si no nos vamos a quedar dormidos. Así que queda atento a la palabra de nuestro Señor. Felices de continuar con nuestra serie en Hechos, el origen de la Iglesia. En el sermón anterior hablábamos de la conversión del apóstol Pablo o de Saulo, pero al finalizar el capítulo 9 se nos habla de Pedro. Yo sé que ustedes ya están cantando Pedro, Pedro, Pedro en su mente, pero resista la tentación. ¿Ya? Se nos dice que Pedro iba por todas partes predicando el Evangelio, ya que él estaba yendo a muchas partes, a muchos lados, predicando el Evangelio. Entonces llega a una ciudad que se llama Lida. En Lida hay un hombre que se llama Eneas, y Eneas estaba postrado alrededor de unos 8 años más o menos. ¿Qué hace Pedro? Ora por Eneas, le dice, levántate, y ¿qué crees que hizo Eneas? Se levantó, porque estaba el poder de Dios en ese lugar, en ese momento. Debido a eso, la fama de lo que estaba pasando llegó a diferentes partes, a diferentes ciudades, y hay otra ciudad que se llama Jope. Y de Jope lo mandan a buscar, porque existe una mujer que se llama Tabitas, que traducido es Dorcas. ¿Ya? Seguramente de ahí sacaron nuestros hermanos pentecostales llamarle Dorca al grupo de mujeres. ¿Cierto? Porque el grupo de mujeres se llama Dorcas. No sé si en todas las iglesias pentecostales, pero en la mayoría. Así que el grupo de mujeres ya tiene nombre. Las Dorcas. Y Tabitas. O Tabitas. Ahí pueden ir jugando. Bueno, ¿qué pasa con Tabita? Fallece. Muere. Y mandan a buscar a Pedro entonces. Pedro, orando, buscando del Señor, la resucita. Y Pedro decide quedarse por un tiempo en Jope, en la casa de un tal Simón, el curtidor. Y es así, teniendo eso presente, como nosotros llegamos a nuestro capítulo en el día de hoy, en Hechos 10. En los primeros pasajes nosotros vemos a un personaje que se llama Cornelio, que era un centurión romano. Un centurión es alguien que tiene una posición militar importante. Él tiene a cargo alrededor de 70 a 100 hombres a su disposición. Y se nos dice que Cornelio estaba orando, estaba buscando del Señor y se le aparece un ángel y le dice, envía mensajeros para buscar y trae a Pedro. Pedro, recordemos, estaba en Jope, en la casa de Simón el curtidor, y se nos dice que él sube a la azotea, que estaba orando, como era su costumbre, y que al mediodía le dio hambre y se puso a cocinar. Y ahí recibe una visión, donde baja un manto o una sábana y aparecen diferentes animales. Entonces, yo creo que conocen esas historias, ¿cierto? Bueno, más adelante vamos a entrar en detalle. Y mientras él está, después de recibir esta visión, vienen los mensajeros de parte de Cornelio y le dicen que los acompañe. ¿Ya? Y es así como llegamos al contexto de nuestro pasaje. Entonces les voy a invitar a que mantenga su Biblia abierta en los versículos 27 al 48. Y como son hartos, los vamos a ir leyendo mientras vamos avanzando en nuestro sermón. Martí, ¿me prestas mi celular, por favor? Ahí, al ladito. Hechos 10, versículos 27 al 48. Y les voy a pedir ayuda a ustedes en algún momento para que vayamos leyendo juntos. Denme solo un momentito. Ya. El propósito del sermón de hoy es percibir la expansión del Evangelio a los gentiles. Percibir la expansión del Evangelio a los gentiles. Y el tema lleva por título La misión de Pedro en Cesarea. Y vamos a observar 3 escenas. Vamos a nuestra primera escena, que va a estar en los versículos 27 al 33, y le voy a pedir a nuestro hermano Cristian que me ayude a dar lectura de esos versículos, 27 al 33, por favor.
Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual... ¿Hechos 10? Sí, Hechos 10. Ya, despedido, despedido. De nuevo. Ahora sí. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ya, hasta ahí. Gracias, hermano. Casi se va despedido de nuevo. Lo primero que nosotros notamos en el texto es que Pedro dice, ustedes entienden lo complejo, lo abominable que es que un judío se reúna con los gentiles. Eso es lo primero que menciona Pedro en esta parte. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque desde el principio de la historia nosotros encontramos una rivalidad entre los judíos y los gentiles. Y esto, aunque existe diferencia de opinión, lo podemos llevar hasta la descendencia de Adán y Eva. ¿Se acuerdan cuál es la descendencia de Adán y Eva que fue apartada entre los demás? Set. ¿Sí? Después vemos lo mismo con Abraham y con sus hijos, con Isaac y con Ismael. Y luego vemos lo mismo con los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Ellos entendieron entonces, los judíos, durante toda la historia, que ellos eran los elegidos, los importantes y que todos los demás no valían la pena. Cuando nosotros observamos bien las Escrituras, en realidad vemos algo diferente. Es cierto que Dios se hizo de un pueblo, a los cuales cuidó y protegió, pero siempre con la idea de poder predicar el Evangelio o de que las otras naciones también llegasen al arrepentimiento y puedan servir y adorar a Dios. Lamentablemente, como el corazón del hombre siempre peca y distorsiona la voluntad del Señor, ellos de una forma celosa y pecaminosa se creyeron, me perdonan por la expresión, el hoyo del queque. No sé por qué el hoyo del queque sería lo más importante, pero es la expresión que tenemos. Se creyeron los mejores. Pero Pedro entendería que ese conflicto ya no existía. Que la visión que él tuvo era justamente para aclararle de que Dios no hace acepción de personas. Lamentablemente, mis hermanos, muchos toman esta visión de Pedro como si hablase de la comida, ¿cierto? Porque la visión que tiene Pedro es una sábana o un mantel con diferentes animales impuros en donde Dios le dice, mata y come. Y Pedro le dice, no, Señor, porque nada inmundo ha entrado en mi boca. Y él le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado, a lo que yo estoy haciendo. Entonces algunos toman ese texto para decir, ¿vieron? Podemos comer todas las cosas. Y en realidad eso es cierto, podemos comer de todas las cosas. No hay problema con que ustedes se coman el chanchito, las cosas que eran prohibidas para los judíos en ese momento. Pero el texto está hablando de las personas. El texto está hablando de la expansión, del evangelio a los gentiles. Lo que nosotros debemos comprender es que lo vivido por Pedro, es que si él no hubiese experimentado todo esto, no hubiese ido con los sirvientes de Cornelio. Nunca hubiese viajado con estos mensajeros gentiles. Dios tuvo que preparar el corazón de Pedro. Dios tuvo que transformar el corazón de Pedro para que fuera ante la casa de Cornelio. Y es por eso que Pedro va, obedece y pregunta, ¿por qué causa me has hecho venir? Y el versículo 30 y 31 le voy a pedir, ¿quién más tiene la Biblia abierta? ¿Hermana Aurora tiene la Biblia abierta? ¿Lo puede leer? Versículo 30 y 31, por favor. Entonces Cornelio dijo,
hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Muchas gracias. Cornelio, antes de responder en concreto a la pregunta de Pedro, da una especie de introducción. Y lo que nosotros podemos concluir de esta introducción a su respuesta es que Cornelio buscaba del Señor. Fíjense la intensidad de su oración. Fue una oración ferviente. Cornelio buscó de Dios tan intensamente que por un tiempo la comida se volvió menos importante porque ayunó. Podemos ver que la búsqueda de Cornelio fue diligente, apasionada y constante. Hermanos, yo sé que el ayuno es una práctica que pocas veces se habla, sobre todo en el mundo presbiteriano y reformado. Pero es una disciplina que nosotros deberíamos practicar, sobre todo quien les habla. Amén. ¿Eh? Eso no se lo reveló carne ni sangre. Es una práctica, hermanos, que debemos ejecutar. El ayuno, para los judíos, era un momento en donde ellos se apartaban por causa de a lo mejor estar enfrentando el pecado o estar enfrentando la tristeza y la desolación. Y era un momento en donde ellos se apartaban para buscar del Señor. Entonces, si estás luchando con el pecado, haz todo lo posible para que Dios te ayude de salir de ese pecado. Y por qué no también sacrificando los alimentos o sacrificando otras cosas que nos quitan el tiempo en nuestro día para la búsqueda del Señor. Deberíamos nosotros, mis hermanos, aprender de la piedad de Cornelio. Aprendamos a ser diligentes, a ser constantes en nuestras oraciones, en nuestra búsqueda del Señor, a ser perseverantes. ¿Saben que una de las grandes dificultades que tenemos como cristianos es que no somos perseverantes en la búsqueda del Señor? Nuestras oraciones duran 1 o 2 días y rápidamente, ya que no se cumplen, las abandonamos. Somos pocos diligentes, mis hermanos, en buscar del Señor como Él se lo merece. Cerrando nuestra habitación para tener un momento de intimidad con el Señor, a través de la lectura de su palabra, a través de la oración. Según el relato de Cornelio, un hombre en vestidos radiantes se paró ante él y le dijo: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido grabadas delante de Dios. O sea, vemos en Cornelio no tan solo un orador, que ya yo creo que de verdad alguno de ustedes se sentiría o podría decir que un ángel bajaría del cielo diciéndoles: tus oraciones han sido escuchadas, han sido grabadas en el cielo por lo bueno orador que somos. ¿Realmente nosotros podríamos decir que somos iguales a Cornelio en esto, en la oración? A tal punto de que un ángel baje del cielo diciéndonos tus oraciones han sido escuchadas. Y fíjense que Cornelio no es tan solo un buen orador, porque muchos creen que la oración es algo pasivo. También nuestro texto nos dice que es un buen benefactor y tan enérgico que es reconocido en el mismo cielo. Qué buen tirón de oreja para nosotros, los supuestos cristianos maduros. El ángel sigue diciendo, versículo 32 y 33. ¿Quién más tiene la Biblia abierta? Uni, por favor. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. ¿Digo? ¿Hasta cuál era? 32 y 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado.
fíjense que Cornelio afirma que toda la gente que está allí está reunida para oír la palabra de Dios. Y yo les quisiera preguntar a ustedes, iglesia, ¿realmente has venido para oír y estar atento a la palabra de Dios? Los que estaban con Cornelio saben que tienen que estar atentos a la palabra de Dios porque la presencia de Dios está en medio de ellos. Porque entienden que Pedro es el mensajero de parte de Dios y por lo tanto tienen que estar atentos a lo que Pedro les va a enseñar. Lamentablemente, mis hermanos, nosotros fallamos constantemente en estar atentos a la palabra de Dios. Porque si nosotros mostrásemos más atención a la palabra de Dios, evitaríamos, por ejemplo, llegar tarde a la iglesia. Y no lo digo por los que llegaron tarde hoy día, porque esto lo escribí en la semana. Evitaríamos, mis hermanos, estarnos paseando en medio del culto. Si nosotros mostráramos más atención a la palabra de Dios, practicaríamos entonces y ejecutaríamos lo que predicamos domingo tras domingo. Ser una comunidad que se acompaña, ser una comunidad que se ama, ser una comunidad que está atento a las necesidades espirituales y materiales de los demás, llamándonos por teléfono, visitándonos, predicando el evangelio a los demás. Llevamos 10 sermones, mis hermanos, 10 sermones de hecho, y la pregunta para ustedes es, ¿han cambiado su forma de ser? ¿Han predicado el evangelio? Llevamos diciendo domingo tras domingo que debemos salir a predicar el evangelio. ¿Estás esperando que la iglesia forme un departamento para salir a predicar el evangelio? Deberíamos repetir todos los domingos las palabras que dijo Pedro. Ahora todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. En esta historia, mis hermanos, no vemos solo al apóstol Pedro yendo hasta Cornelio para hacer una vida social, para tomarse un rico café, sino que vemos que Pedro tiene claro a lo que va. A velar por las necesidades que tenga Cornelio y los reunidos ahí, pero por sobre todo a predicar el evangelio. Y es así como la segunda escena en la misión de Pedro en Cesarea es justamente el sermón. Le voy a pedir a otra persona por acá. Katy, versículo 34 y 35, por favor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Gracias. Esta es la primera vez que Pedro predica a un auditorio formado por gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Y esto, mis hermanos, es porque él se da cuenta del verdadero significado de la visión que tuvo en Jope, en la casa de Simón el curtidor. Y es como si él dijese: ahora entiendo que Dios no muestra favoritismos, que Dios no hace acepción de personas. Y esto es súper importante, mis hermanos, es súper importante que un judío lo diga, porque ellos pensaban en el pacto que Dios hizo con Abraham y se sentían los hijos de Dios, los escogidos, el único pueblo por el cual Dios podía tener misericordia, el único pueblo por el cual Dios podía sentir amor. Y el pacto que hizo Dios con Abraham también dice que de su simiente, de la simiente de Abraham, vendría alguien que sería de bendición para todas las familias de la tierra, para todas las naciones. Y justamente Pedro en Hechos 3 predica ese mensaje en el pórtico de Salomón y anuncia que vendría alguien, que es Jesucristo, quien sería de bendición para todo el mundo. Pero aún así Pedro seguía batallando con su judaísmo en su corazón, con sus pensamientos judaizantes. Por eso que todo lo vivido, todo lo que él experimentó, ayudó a Pedro a entender el gran panorama de Dios. El gran panorama de Dios no era tener solo un pueblo.
El gran panorama de Dios es que sus hijos estarían esparcidos por todo el mundo, hablando diferentes lenguas, siendo de diferentes naciones. Mis hermanos, nosotros también tenemos prejuicios a la hora de predicar. Es fácil decir, los judíos tenían este prejuicio por todo lo que vivieron en el Antiguo Testamento. Vemos que Pedro seguramente tenía un prejuicio. Por eso comienza diciendo, ustedes saben lo abominable que es que judíos se junten con gentiles. Pero nosotros también tenemos prejuicio a la hora de predicar el Evangelio. Si son demasiado pobres, no les predicamos el Evangelio. Si son demasiado ricos, no les predicamos el Evangelio. Si son prostitutas o gente mala, no les predicamos el Evangelio. ¿Quiénes somos nosotros, mis hermanos, para ser el filtro de quién debe recibir el Evangelio y no? No cometamos los mismos errores que cometieron los judíos. No sé si tú has tenido la oportunidad de predicar persona a persona, estar en un lugar repartiendo volantes, folletos, compartiendo de tu fe. A mí me ha pasado, hermanos, que veo a una persona caminando y dudo por cómo se ve, por cómo es. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Para no obedecer el plan y el panorama de nuestro Señor. Pedro quita su prejuicio arraigado contra los gentiles y se convence que la salvación pertenece a todas las naciones y no solo a Israel. Sabe que su posición anterior estaba completamente equivocada y ahora entiende que Dios se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Y qué quiere decir Pedro con esta afirmación? ¿Qué es lo que ellos pensaban acerca de cómo podían agradar al Señor? Ellos creían que agradaban al Señor a través de todo el sistema de sacrificios. Ellos creían que por escoger el mejor cordero, la mejor palomita, el animal más gordo y espectacular, podían agradar al Señor. Y nuestro texto nos está diciendo que no importa todo eso, que no importa tu estatus social, que no importa tu vestimenta, que no importa tu educación, que no importa cuánto dinero tengas, que lo importante es que temas y hagas justicia delante del Señor. Esta frase, mis hermanos, hace referencia a la transformación que tenemos cuando Cristo sale a nuestro encuentro y cuando su justicia se posiciona sobre nuestra injusticia. Es de esa forma, mis hermanos, y solo de esa forma que nuestros actos pueden ser agradables delante del Señor. Pedro comienza su discurso y dice, aquí son hartos versículos, ¿quién me ayuda? Hermano Daniel, versículo 36 al 41, por favor. El mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con el poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Gracias, hermano Daniel. ¿Se dan cuenta que Pedro, porque lo vemos predicar anteriormente y lo vemos predicar ahora, no tenía un sermón diferente para los judíos y los gentiles? ¿Por qué? Porque todas las personas necesitamos ser salvadas por la fe en Jesucristo. Todas las personas necesitamos ser salvadas por la fe en Jesucristo. Sean ricos,
sean pobres, sean personas que están en la cárcel, seamos nosotros, sean prostitutas. Y piensa en la persona más despreciable. Piensa en la persona más bondadosa. Todos necesitamos ser salvados por Jesucristo. Por eso que el sermón de Pedro fue una maravillosa explicación de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice Pedro, si lo pudiésemos resumir? Que Jesús fue bautizado identificándose con la humanidad. Que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Que Jesús iba haciendo el bien, sanando y librando a los oprimidos por el pecado y por el diablo. Que Jesús hizo todo esto con el poder de Dios, porque Dios estaba con él. Que Jesús hizo todos estos milagros en presencia de muchos testigos oculares. Que Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados, pero que también fue levantado de entre los muertos, resucitando al tercer día. Y que esa resurrección fue vista por muchos testigos, siendo algo histórico y verdadero. Que Jesús entonces mandó a sus seguidores, a nosotros, sus discípulos, a que predicásemos el Evangelio, a que predicásemos el mensaje de quién es Él y qué es lo que hizo. En su conclusión, Pedro comenta que Cristo los mandó que predicaran el Evangelio. Versículos 42 y 43. Lo voy a leer yo. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro, mis hermanos, tenía claro cuál era su misión. Su misión era predicar el Evangelio. Nosotros, por tanto, como iglesia del Señor, como cristianos, debemos tener claro cuál es nuestra misión. Nuestra misión como iglesia es predicar el Evangelio. Es decir y anunciar que en Cristo hay perdón de pecados, que todavía hay tiempo. Debemos salir, mis hermanos, a invitar a los otros a ver las virtudes de nuestro Señor. Y justo en medio del sermón, cuando Pedro estaba dando toda esta explicación, ocurre lo que podríamos llamar nosotros el clímax de esta historia. El Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban a Pedro. Y los que acompañaban a Pedro quedaron atónitos, asombrados por lo que estaba aconteciendo. Por eso la tercera escena de la misión de Pedro en Cesarea es la reacción de asombro. Versículo 44. ¿Quién me ayuda? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro entonces no había terminado aún su sermón cuando se manifiesta el derramamiento del Espíritu Santo. Y para que no quedara ninguna duda, Pedro informa sobre esta situación en el capítulo 11 y dice lo siguiente, versículo 15. Cuando aún no había terminado de hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y fíjense de este detalle, así como cayó sobre nosotros al principio en Hechos 2. Spurgeon hace un comentario sobre esta escena y dice lo siguiente. Dice, la salvación vino cuando cada uno de estos gentiles respondieron al mensaje de Pedro con fe en sus corazones. Así que realmente fueron nacidos de nuevo mientras escuchaban y creyeron. Oh, qué bueno sería que el Espíritu de Dios nos interrumpiera a nosotros. Pedro, mis hermanos, había experimentado el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén, en lo que conocemos el día de Pentecostés. En aquella ocasión, solo como resumen, ¿qué pasa? Escuchan un viento violento, fuerte, empiezan a ver lenguas de fuego, como una nube de fuego, y fueron llenos del Espíritu Santo y se manifestaron nuevas lenguas, o se manifestaron lenguas
que hace referencia a idiomas conocidos, porque los demás entendían lo que estaban hablando. La pregunta es, ¿para qué pasó todo eso? ¿Para qué fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar nuevas lenguas o empezaron a hablar lenguas? La respuesta es, mis hermanos, para expandir el Evangelio, para expandir el reino de nuestro Señor Jesucristo. Fueron empoderados con el Espíritu Santo para que predicasen el Evangelio. Por eso pretender hoy, mis hermanos, en medio de un culto, hablar lenguas, no tiene sentido. Porque lo que ocurre en Hechos 2 es que el Espíritu Santo se posó sobre ellos para que ellos cumpliesen la promesa del Señor Jesucristo, que fuesen testigos por todo el mundo. En la casa de Cornelio, Pedro nuevamente es testigo del derramamiento del Espíritu Santo, pero ahora el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles, justamente indicando que estos ahora también son parte de la iglesia, al igual que los cristianos judíos. Por eso en Hechos vemos el origen de la iglesia. Vemos aquí cómo entonces los gentiles también son parte de la iglesia y que también el Espíritu Santo es derramado sobre ellos y que también hablan en lenguas. Y la pregunta para ustedes es, ¿y para qué? ¿Para qué el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos? ¿Para qué comienzan a hablar en lenguas y a exaltar el nombre de Dios? Para expandir el reino de nuestro Dios, para seguir predicando el Evangelio, para que se cumpla con lo que el Señor había prometido, y es que serían testigos por todo el mundo. Y un dato curioso que no sé si se dieron cuenta, es que el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio, sobre su familia, sobre los presentes, pero no sobre los cristianos judíos que acompañaban a Pedro. No sé si lo notaron. De esta manera, Dios está demostrando que el desarrollo de la iglesia visible, el desarrollo de la iglesia cristiana, entra en una nueva fase. Se está cumpliendo la misión de Dios, en donde toda lengua y toda nación recibirían las buenas nuevas. Hermano, qué hermoso lo que está pasando acá. Gracias a todo eso, nosotros hoy podemos estar aquí alabando y exaltando a nuestro Señor. Gran mandato tenemos entonces, mis hermanos, en cumplir con la misión de Dios. Iglesia, es hora de motivarse. Es hora de activarte en predicar el Evangelio. Desactiva el modo avión de tu vida y activa el modo misionero. Lo acontecido en la casa de Cornelio fue algo extraordinario. Tanto así que el texto nos dice lo siguiente, versículo 45 al 48. ¿Quién puede dar lectura? Felipe. 45 al 48, por favor. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedaran por algunos días. Gracias, hermano. En Cornelio, mis hermanos, vemos a un cristiano que sigue las etapas correctamente. No le basta con simplemente escuchar un sermón, sino que él asume responsabilidades. Responsabilidades que eran fatales en su tiempo. ¿Por qué decimos esto? Porque ser bautizado en el nombre de Cristo era asumir que Jesús es su Señor, era asumir sus ordenanzas,
y era correr un gran riesgo de persecución y de maltrato por causa de su fe. Pero a Cornelio no le bastó simplemente con terminar catecúmenos y ser ahora un miembro de la iglesia y quedarse entonces con los brazos cruzados, estático. Él quería más, quería aprender más. Y fíjense ustedes, le pidió a Pedro que les enseñase más acerca de Cristo, de la fe de Dios. ¿Y para qué? ¿Para qué hizo eso Cornelio? Para seguir predicando el Evangelio, para seguir expandiendo el reino de nuestro Señor. Es nuestro desafío entonces, mis hermanos, seguir expandiendo el reino de nuestro Señor. El Espíritu Santo habita en nuestros corazones, está presente en este lugar y nos ha empoderado, mis hermanos, para que nosotros seamos fieles testigos de la obra, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sal de tu comodidad. Piensa en todos los que han arriesgado sus vidas durante la historia, hombres y mujeres y niños que han muerto por causa del Evangelio. Sal entonces de tu comodidad y comienza a cumplir con tu misión. Y la única forma de que como iglesia cumplamos nuestra misión es que cada uno de nosotros individualmente nos humillemos ante los pies de nuestro Señor Jesucristo y reconozcamos cuál es nuestro papel, cuál es nuestro lugar y empecemos a glorificar al Señor en cada área de nuestras vidas. Iglesia, sal de tu comodidad y comienza a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos.